Estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile y luego de hablar de literatura vamos a hablar de artes escénicas, vamos a hablar de una institución dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Un gran orgullo, ¿no? En sus 84 años conversamos del Teatro Nacional Chileno y su programación del año 2025 y tenemos la suerte de estar con su director, Cristian Kane. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy contento de estar acá y de poder compartir con ustedes las buenas noticias, creo yo, que tenemos para la programación de este año. Bueno, el Teatro Nacional Chileno es un hito, ¿no?, de los teatros universitarios y entiendo que se ha reconocido así hace poco desde el Ministerio de las Culturas con una línea de trabajo particular. Sí, mira, hay un programa súper interesante que de alguna manera marca algo distinto a lo que se venía haciendo en cultura, que el Ministerio sacó un programa de apoyo a teatros universitarios y particularmente un programa de teatros universitarios perteneciente a universidades públicas. Entonces ahí está metida la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Antofagasta y nosotros acá como Teatro Nacional de la Universidad de Chile. Entonces, y es un programa que es un apoyo directo, es una asignación directa. Y salimos de, ojalá, podríamos estar comenzando a salir de esta cosa de la concursabilidad, que yo creo que no ha sido muy buena, visto lo visto, y en el estado en que estamos actualmente. Claro que sí. Bueno, Cristian, estamos muy contentos de poder compartir con la gente la programación. Vamos a detallar parte de eso, pero no me parece menor relevar estos 84 años del Teatro Nacional Chileno. ¿Dónde podemos situar los orígenes de este elenco? El Teatro Nacional nace el año 1941, en una época súper particular del país, en la que el gobierno de turno tenía un lema que decía gobernar es educar. Y en ese contexto nacen varias instituciones artístico-culturales, y entre ellas el Teatro Nacional, que nace como teatro experimental en el 41 y son unos estudiantes del pedagógico y de derecho fundamentalmente, que primero como aficionados y luego se deciden a profesionalizar la cosa, fundan esta compañía que es el Teatro Experimental, que deviene actualmente en el Teatro Nacional Chileno, y es un punto de inflexión en la historia del teatro chileno porque marca un antes y un después, así literalmente, al punto de que, por ejemplo, así cosas muy elementales, los actores comienzan a saberse los textos. ¡Wow! Un gran cambio. Sí, no, un cambio radical. Y nada, y cambia el repertorio, se traen clásicos universales, y el teatro está muy encendido y muy acorde de alguna manera a esa revolución educativa que estaba ocurriendo en aquellas décadas en el país. Bueno, ¿y cuáles nombres que las personas seguramente conocen están vinculados a estos orígenes del teatro? ¿Cuáles son los padres y madres de este teatro experimental? El padre fundador es Pedro de la Barra, que es un tipo muy particular, porque él es el que funda el teatro en Santiago, el Teatro Universitario de Santiago, es el que funda el Teatro Universitario en Concepción, luego de su éxito acá, luego se va a Concepción y luego se va a Antofagasta. Después sale exiliado. Pero deja una huella increíble, como una especie de prócer de la cultura. Y ahí también tenemos, por ejemplo, en ese núcleo, que hay un primer núcleo, se instalan, por ejemplo, programas, ideas respecto a cómo tiene que ser la producción nacional, la producción de texto, los modos de actuación, y va surgiendo una generación que de alguna manera se toma el escenario, con gente súper relevante como Víctor Jara, como Alejandro Sievic, como la Bélgica Castro, y ese impulso, yo siempre llego a esta parte, y ese impulso se detiene, bueno, cuando se detiene, que es el año 73,
y el país cambia radicalmente, porque nosotros somos, yo diría, una de las muy pocas o casi única institución teatral chilena que funciona con un RUT público. Wow. Somos de otra época. Yo a veces lo ocupo medio en broma, medio en serio. Nosotros somos un CESFAM en un país hecho para las clínicas privadas. Y somos un súper buen CESFAM. Sí, claro. Bueno, damos fe, ¿no? Quienes hemos ido al Teatro Nacional Chileno, y además que es un lugar estratégico donde se emplaza, ¿no?, la sala Antonio Varas, ahí en el edificio del Banco Estado, justo frente a La Moneda, en la calle Morandé. Y te quería preguntar sobre la programación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quisieran anunciar? Vienen obras, por ejemplo, en mayo, Flora y Flora, hay también espacios para compañías independientes, Prat después de Prat. Cuéntanos los estrenos, bueno, un clásico, ¿no?, Romeo y Julieta. Cuéntanos de los primeros estrenos, pensando ya en el primer semestre del Teatro Nacional Chileno. Sí, mira, tenemos un trabajo súper interesante hecho por mujeres. Que parte en mayo. Antes tenemos el inicio, tenemos el trabajo de una compañía que es Niebla, que es una compañía de Talca, que ellos van a abrir los fuegos de nuestra sala a fines de abril, y es un trabajo súper interesante porque es un trabajo enfocado en el territorio, en lo circundante en torno a Talca. Se llama Un Cuento Chileno, y es súper atractivo porque ellos tienen una mirada súper contemporánea, diría yo, de algo que a veces parecía tener como solo una raigambre como campesina histórica, una cosa así, y ellos tienen una mirada muy, muy contemporánea en términos estéticos, en términos de lenguaje, pero no dejan de ser, entre comillas, de hacer un teatro que uno diría es campesino lo que están haciendo, pero es muy contemporáneo, no es costumbrismo, diría yo. Y luego tenemos una serie de trabajos, diríamos, jóvenes. Está la práctica profesional del Departamento de Teatro, está el concurso Germinar, que es un concurso abierto a compañías jóvenes. Y tenemos, además estamos desarrollando un proyecto que es muy bonito a propósito de Gabriela Mistral, y que es Poema de Chile, que es una obra de tipo familiar, que nosotros desde hace unos años abrimos esa línea que en nuestro teatro no estuvo explotada por décadas, y estamos trabajando eso a propósito de la conmemoración del Nobel de Gabriela. Y en junio tenemos un estreno muy relevante que es Romeo y Julieta, en la versión de Neruda, que es un trabajo muy interesante que intenta rescatar como el tono popular de Shakespeare, que a veces a uno se le pierde porque está tan estudiado y tan metido en la academia durante siglos, que a uno se le olvida que Shakespeare es súper pop. Y nosotros estamos trabajando una banda de música que es la que cuenta esta historia. Entonces, nada, trompeta, saxofón, piano, ukelele, no sé. Ahí son actores, músicos. Qué interesante. Bueno, esto es parte de la programación 2025 del Teatro Nacional Chileno. Estamos conversando con su director, Christian Keim, en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Y como un pequeño recordatorio, podemos relevar algunas fechas, ¿no? Para la más próxima, que sería Un Cuento Chileno, del 24 al 26 de abril. Luego Flora y Flora, del 15 al 31 de mayo. Y esta que me llama harto la atención, Prat después de Prat, del 3 al 14 de junio. Cuéntanos más de esta obra. Esta obra es un trabajo experimental de una exalumna del Departamento de Teatro, que es una gran directora, que es la Daniela Contreras, que ella en principio toma un grupo de estudiantes de la universidad, recién egresados, y ella hace un trabajo experimental en torno a la historia de Chile. ¿Qué es lo que va a ocurrir en escena? No lo sé.
porque está en desarrollo. Nosotros apostamos porque el trabajo de Daniela, que es un trabajo medio límite con la performance, va a ser súper interesante y atractivo de ver, pero es un misterio. Yo escucho los ensayos, a veces cuando paso por el pasillo, y hasta ahí llego. Bueno, este trabajo en desarrollo que podremos conocer ya en el estreno desde el 3 al 14 de junio. Y luego lo que nos comentabas tú, ¿no? Romeo y Julieta del 25 de junio al 19 de julio. Y ¿qué públicos ustedes quisieran? Nos hablabas también de esta propuesta familiar, ¿no? ¿Qué públicos les interesa sumar durante el 2025 a la oferta del Teatro Nacional Chileno? Yo creo que el Teatro Nacional en su rol, en su lugar, en lo que nos ha tocado como historia, de repente está vinculado a una cierta élite cultural. Y yo creo lo que estamos intentando hacer es ampliar aquello, que sea un teatro que funcione mucho más en una línea más extensional, más abierta, que sobre todo que gente joven pueda venir al teatro y se sienta atraído por estos espectáculos que de alguna manera estén conectados con lo que estamos viviendo, que estén conectados con lo que está ocurriendo con nuestra sociedad. Es cierto que a veces, por ejemplo, los títulos parecen un poco lejanos y ñoños, alguien diría así, como por ejemplo hablar de Romeo y Julieta y hablar del amor. Y yo diría que los clásicos permanecen porque justamente conectan con principios y con problemas basales de la humanidad, que en el mundo en crisis en el que estamos, yo creo que es importante darle una vuelta. Y bueno, las versiones también, ¿no? Tú nos hablabas de la música, de qué forma presentar una historia de una forma distinta y que pueda conectar con nuevos públicos. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, de referencia estamos ocupando a Kendrick Lamar como una especie de base, si se quiere, musical. Entonces, tienes una serie de referentes súper contemporáneos que van atravesando una obra que tiene 5 siglos y que tiene temas súper vigentes. O sea, no sé, cuando uno lee la versión de Shakespeare, Verona es una ciudad en crisis, en una crisis de seguridad de la puta madre. Y pareciese ser que eso podría ser muy chileno o muy internacional en estos momentos. Entonces, nada, partimos armando conexiones, buscando cómo traemos de alguna manera, cómo refrescamos estos textos clásicos, ¿no? Muy interesante también cómo vamos a poder disfrutar de este Romeo y Julieta en el Teatro Nacional Chileno. Y quisiera ahondar un poquito más en este contexto, ¿no? En los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral y en esta obra familiar, Poema de Chile, que, bueno, ustedes cuentan que esta obra va a recorrer distintos rincones del país, llevando la esencia y la poesía de Lucila Godoy Alcayaga a nuevos públicos, una celebración de su voz, legado y amor por la educación de nuestro país. ¿Nos puedes contar más sobre cómo se está concibiendo este poema de Chile y cómo también esto de recorrer Chile tiene mucho que ver con ese texto que trabajó Gabriela con tanto cariño, ¿no? Sí, nosotros comenzamos a hablar de esto, yo creo que hace 1 año y medio, hace 2 años, los procesos en el mundo del teatro, los que hacemos teatro de tipo artístico, voy a decirlo. Tenemos procesos bastante largos de maduración de los trabajos. ¿Y qué hacemos en torno a Gabriela? Y la idea del viaje fue lo primero que conversamos, y luego, digamos, cayó como material este poema de Chile, estas imágenes, que además es la idea también un poco de observar a Gabriela como valorando una niña que de alguna manera viene de un territorio, entre comillas, muy apartado, a veces ninguneado, y que de algún modo empieza a valorar su paisaje, las personas, las relaciones, y eso todo está reflejado de alguna manera en ese poemario que, claro, que de repente se centra en algunas
algunas imágenes que tienen que ver con paisajes, pero se centra mucho también en vivencias, en calidades humanas, y de alguna manera es eso lo que quiere reflejar este trabajo. Es la historia de una niña que viaja por Chile y que ella de alguna manera vive en un lugar. Nosotros partimos de esta premisa, entre comillas, vive en un lugar sin ninguna gracia. Uh-huh. Y es ir descubriendo tu lugar, ir descubriendo de alguna manera quiénes son los que te rodean, y a ir valorando esas relaciones, esos vínculos, esas referencias. Seguimos conversando con Christian Keim, director del Teatro Nacional Chileno, sobre la programación 2025, que ustedes podrán encontrar en detalle en tnch.uchile.cl, el sitio web del Teatro Nacional Chileno, y también en las redes sociales como en Instagram, Teatro Nacional Chileno. Me llamó mucho la atención, Christian, que ustedes en este comunicado sobre la programación hacen una invitación a las escuelas, y nos escuchan muchos profesores y profesoras. ¿De qué forma el teatro podría visitar una escuela o se podrían vincular al teatro? Sí, mira, nosotros tenemos un programa en desarrollo que, bueno, nuestra idea es ir cada vez más acercándonos y saliendo un poquito de la sala. Nosotros tenemos una sala maravillosa que es la Sala Antonio Vara, que además, como decías tú, está justo en el edificio del Banco del Estado, al lado de la Moneda. Es un centro simbólico del teatro también chileno, pero nos interesa mucho el despliegue territorial. De hecho, por ejemplo, tenemos ya concertado con las producciones propias, que es, por ejemplo, con Romeo y Julieta vamos a Puerto Montt, a Chiloé, dentro del marco del estreno, a Puerto Montt, a Chiloé, a San Javier. Poema de Chile se estrena en Vicuña. Y estamos en contacto, yo no puedo, es que no puedo dar los datos hasta que todo esté zanjado, pero estamos en contacto con varios municipios, varios colegios, buscando la forma de desplegarnos, porque además una cosa que nos caracteriza y que a veces es bueno y a veces es malo, nosotros no somos un negocio. Sí. Es importante la misión, ¿no?, de este teatro que ya cumple 84 años. Sí. Y bueno, nos queda en verdad un minuto, Christian, pero quisiera que le habláramos a alguien que nunca ha ido al Teatro Nacional Chileno. ¿Por qué debería animarse, comprar su entrada y vivir esta experiencia? Porque el Teatro Nacional Chileno es bello, tiene unos murales preciosos hechos en cristal belga, y antes de inaugurarse iba a ser un cine, el cine persa, y lo que uno entra y ve primero es la imagen de 2 ejércitos de elefantes con camellos, ejércitos exóticos que están a punto de chocar entre ellos en unos paneles dorados hermosos de bronce, y ya solo eso vale la pena ir a verlo. Claro que sí, un lugar hermoso, y también las obras que presenta el teatro valen mucho la pena. Así que animar a la gente que cruce ese umbral ahí en la calle Morandé y descubran la programación en tnch.uchile.cl. Muchas gracias, Christian Keim, y todo el éxito en esta programación 2025. Muchas gracias a ti. Aquí les esperamos todo el año en el semáforo. Vamos a venir. Nos veremos pronto entonces, y nosotros también nos veremos pronto, porque ya nos tenemos que despedir con Más que Música, tu tiempo. Gracias por su sintonía. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.